pero qué buena mesa tenemos hoy en Latinos. Quiero agradecer muchísimo a 4 indispensables voces cuando hablamos de analizar la realidad de nuestro país. Le doy la bienvenida a María Scherer, Alexandra Zapata, Lisa Sánchez y Renata Turrento. Ustedes los conocen muy bien. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. A ver, empezamos contigo, María. ¿Cómo ha sido la gestión desde tu punto de vista hasta ahora de la parte sanitaria? Vamos a dividir esto en los 2 golpes, lo sanitario y lo económico. Empecemos por lo sanitario. ¿Cómo lo ha hecho el presidente López Obrador desde tu punto de vista, María? Pues no sé, Carlos, porque lo que sí sabemos es que todo lo que tenemos hasta ahora son pues cálculos que hace el gobierno con un método pues único en el mundo, ¿no? Que es el método Centinela, que nos faltan pruebas. Entonces, que toda la información de entrada, que toda la información que necesitamos para estar tranquilos, que la información cierta de la que deberíamos de disponer todos, no solo autoridades, sino también los ciudadanos, pues no sabemos qué tan apegada está a la realidad, ¿no? Entonces, pues en esos términos, yo creo que nadie puede decir cómo estamos transitando la emergencia sanitaria, ¿no? Es una apuesta del gobierno manejarla de esta manera y pues a nosotros lo que nos queda, porque honestamente lo que nos queda es seguir las recomendaciones del gobierno y esperar, cuestionar sus cifras, tratar de conseguir la información más fidedigna que podamos, pero pues no hay más fuente que la gubernamental, Carlos. Entonces, insisto, hasta ahora todo es una apuesta, viene lo peor, pero sí creo que para hacer una evaluación de la gestión en términos sanitarios, pues tendrán que pasar todavía varios meses. Alexandra Zapata, ¿cómo la ves? Si hablamos solo de la crisis sanitaria, y me gustaría enfocarme en datos duros, Carlos. Los datos que tenemos es que hoy, y no hemos llegado todavía al pico de la situación crítica en México, hoy faltan pruebas y México está, comparado con el resto del mundo, entre los últimos lugares en administración de pruebas y detección de casos de COVID. 2, falta equipo de protección médico. Eso, la evidencia es contundente. Los testimonios de los doctores, de todo el personal médico a nivel nacional, es dramático. Yo me sumo un poco a lo que dice María en términos de que vamos a tener que ver qué sucede en las siguientes semanas para poder emitir un juicio sobre cómo se termina de manejar la situación sanitaria en México, y si la respuesta está ahí, va a empezar a entrar, y en muchos hospitales ya hay protocolos de bioética determinando quiénes tienen acceso a servicios de salud, quiénes tienen acceso a un ventilador, quiénes son admitidos a un hospital. Pero cuando hablamos de un juicio de bioética, lo primero que tendríamos que decir es que el primer juicio viene en sentir que el Estado y el gobierno hicieron todo lo que se puede desde la trinchera gubernamental para asegurar que el sistema estuviera lo más preparado posible. Y yo creo que ahí viene la primer falla, porque no podemos decir que el gobierno mexicano ha hecho todo lo que está a su alcance para garantizar un sistema de salud a todos los mexicanos. Lisa Sánchez, tu evaluación de cómo ha sido el manejo sanitario de esta pandemia por parte del gobierno del presidente López Obrador. Pues si se me permitiera una palabra o un adjetivo, yo lo definiría como accidentado, en el sentido en el que cuando empezamos a saber que ya había llegado el virus a territorio mexicano, fue primero la misma sociedad quien empezó a demandar medidas de protección, de autoaislamiento, medidas de contención del contagio, información médica suficiente sobre la capacidad instalada, la manera en la que el gobierno iba a gestionar la pandemia, cómo se iban a realizar las reconversiones hospitalarias, cómo nos íbamos a coordinar con las entidades federativas, y la reacción del gobierno federal llegó un poco tarde. Podría caber la interpretación de que en realidad, por un lado, se perdieron semanas valiosísimas que en realidad hacen que la curva vaya a llegar todavía a un lugar mucho más alto del que se pudo originalmente. Las tesis de la contención no son necesariamente mis favoritas por la mala experiencia que tenemos en otras áreas como el tema de política de drogas, pero por el otro lado, quizás otra gente diría que el reaccionar
un par de semanas más tarde de lo que la demanda popular quería, le dio posibilidad de extender después la contingencia y la Jornada Nacional de la Sana Distancia incluso un mes más a lo que originalmente se estimaba que lo tendríamos que hacer. Y hoy yo me aventuraría a decir que no nos vamos a salir de la sana distancia el 30 de mayo. Yo creo que vamos a salir bien entrado el mes de junio o julio, si es que bien nos va por ahí. Hay algunas predicciones que dicen que en realidad este es el nuevo normal y no vamos a poder disfrutar de un mínimo de calle y vida afuera, sino hasta el mes de septiembre. Yo llevo el control de cuáles son todas las medidas que están haciendo los estados, en donde las 32 entidades federativas son 32 maneras de contención distintas. Después vino la declaratoria de cuáles eran las actividades esenciales y no esenciales, qué áreas del gobierno cerraban, qué áreas del gobierno no cerraban, un poder judicial que se adelanta al poder ejecutivo, por ejemplo, un poder legislativo que si bien sí se va a la jornada de larga distancia, pues sesiona un poco como oficialía de partes para que todos los rebotes legislativos que manda el presidente en calidad de prioritarios salgan. Y la misma estrategia un poquito accidentada que tiene que ver también pues con la comunicación, ¿no? Hemos visto muchísimo en este manejo sanitario que si bien el subsecretario Hugo López-Gatell a muchísima gente le da tranquilidad porque sí se ha compartido información de altísimo valor en mi punto de vista sobre qué es el virus, cómo se contagia, de dónde viene, quiénes son las poblaciones en riesgo y tal, pues el modelo Centinela ha estado justamente al centro de la discusión con si los factores por los que tenemos que multiplicar son 8, 25, 12, si es un factor variable dependiendo del día, si las defunciones están creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el número de contagios o si de pronto entre día y día estamos viendo que hay menos defunciones de lo reportado con el día anterior, dependiendo de las entidades federativas, y nuevamente este conflicto sobre los sistemas de reporteo entre lo que hacen los estados y lo que hace la federación. Retomo lo que decía Alexandra en términos de un sistema de salud bastante precario, al cual se le está sumando pues una crisis monumental, donde los que están al frente de la epidemia, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza, pues son los que están cargando quizás uno de los paquetes más grandes, ¿no? De poder estar dando la atención sin negarla y sin las medidas de protección suficientes. Renata Turren, desde tu punto de vista. Pues mi lectura es específicamente en el tema de salud muy distinta. Creo que, no es mentira que faltan medicamentos, que falta material médico, pero no es cuestión de México, es cuestión de todo el mundo. Es una tragedia que ninguno de los países, ni siquiera países con sistemas de salud mucho más robustos como lo es el Reino Unido, estaban preparados, ¿no? Entonces, como que el contexto en el que nos agarra todo el mundo es inédito. Y ahora, en específico en México, muchas cosas. Bueno, en primero no es que yo no coincida con que no se han tomado los pasos necesarios, sino la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que México fue el primer país del mundo en empezar a tomar acciones. Entonces es algo que se tiene que reconocer, ¿no? No, con esto no estoy diciendo que no pueda haber errores o que no haya cosas que en retrospectiva vayamos a decir, bueno, quizá aquí se pudo haber hecho distinto, pero sí existe claramente una voluntad técnica, política de parte del gobierno federal para empezar desde muy temprano. Ahora, sobre el tema de la vigilancia centinela, México no es el único país que lo hace, hay un montón de países que también lo hacen, y no es algo que nosotros nos inventamos, o sea, es un método epidemiológico, que vaya hasta la palabra, es difícil, que está aprobado por la OMS, que no inventamos, o sea, por supuesto no inventamos nosotros, y sobre todo, y lo más importante es que no existe correlación alguna con el número de pruebas y el número y la tasa de mortalidad, con lo que lo quieras medir. No existe correlación alguna. Si tú ves la gráfica, está por todos lados y hay ejemplos como Argentina y Japón que hacen modelos similares al nuestro y que tienen muy pocas pruebas, pero que tienen también pocas muertes. Y hay ejemplos como, por ejemplo, Francia, que hace también pocas pruebas, pero le va muy mal. O por el otro lado, Corea, que es como el centro de la discusión generalmente en el tema de las pruebas, que les fue muy bien, pero también se olvida esta parte de Corea, donde pues Corea no solamente es que hizo muchas pruebas, sino que Corea hizo muchas pruebas, pero también tuvo una vigilancia que pues puede estar bien o mal, o podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero
pero definitivamente se tendría que debatir en términos de privacidad porque tenían a los ciudadanos pues revisados, digamos, ¿no? En sus móviles, que sería una cuestión que aquí ni siquiera se podría hacer porque no tenemos la penetración en teléfonos móviles que tienen países como Corea. Ahora, otro ejemplo es Estados Unidos, ¿no? Ha hecho más pruebas que nadie y es una catástrofe como lo ha manejado Estados Unidos. Entonces creo que como que el tema de las pruebas y de la vigilancia centinela es muy delicada en el sentido de que, bueno, nadie aquí ni en la discusión, la mayoría de la discusión pública somos epidemiólogos, entonces me cuesta trabajo como poder atacar tan fuerte el método centinela cuando es un método científico perfectamente avalado por la OMS. Y nada más para hablar un poco sobre los protocolos de bioética, creo que es un acierto tener los protocolos de bioética y se tienen en todo el mundo, ¿no? No es solamente acá y va a ser tristísimo y espero que jamás lo tengamos que usar, pero son necesarios desgraciadamente para la magnitud de esto. Y meto una pregunta ahí en el camino. El liderazgo del presidente López Obrador, lo que se ha notado en muchas partes del mundo es que la personalidad del líder, la personalidad del presidente, de la presidenta, el primer ministro, la primera ministra, termina incidiendo dramáticamente cómo le va a ese país frente al virus. No, parece que se fue Alexandra, pero María, ¿la tomas tú? A ver, primero quería puntualizar algo con respecto a lo que dijo, de lo que decía Renata. Por supuesto que nosotros no nos inventamos el método Centinela, ni lo patentamos, ni es algo que exista solo aquí. Lo que solo hacemos aquí es tratar de tomar decisiones para combatir la pandemia a partir del método Centinela. Lo que se está haciendo en todas partes del mundo, o por lo menos en los países que han tenido, hablemos de un éxito relativo, ¿no? Porque esto es una cosa que está rebasando absolutamente a todos, pero los países que relativamente han tenido éxito son los países que han aplicado un montón de pruebas, ¿no? México, ya se ha dicho hasta el cansancio, de la OTE es el último lugar de los países en aplicación de pruebas y, bueno, insisto, a lo mejor nosotros que tenemos información sobre lo que pasa en otros lugares del mundo, pues no nos gusta o nos sentiríamos más tranquilos si si yo no digo que se descarte el método, ¿no? No soy un especialista, no lo sé. Lo que sí sé es que no fue creado para tratar con este virus que tomó de sorpresa a todo el mundo. El método Centinela estaba pensado para llevar el tracking de otras enfermedades, de otras epidemias, ¿no? Con respecto del liderazgo del presidente, yo estoy de acuerdo, ¿no? Depende en una situación como esta, que rebasa a los individuos, a los colectivos, a las comunidades, a las naciones, ¿no? Que ha rebasado y tomado por sorpresa al mundo entero, pues la personalidad y las decisiones y las declaraciones que tome el líder de un Estado son fundamentales, ¿no? Los ciudadanos no tenemos a qué atenernos más que a nuestro gobierno. Entonces, el papel del presidente pues, es fundamental en esta coyuntura. Creo que empezó muy mal. Hizo todo lo que no se recomendaba hacer, dio unas pésimas recomendaciones, hubo declaraciones, videos, imágenes, que yo creo que el presidente mismo debe arrepentirse en estos momentos de haber hecho, pero pues se ha ido convenciendo, me parece que se ha ido convenciendo sobre la marcha de la gravedad de la situación y en algún momento, ¿no? de desestimar por completo la importancia de la pandemia, pues ha ido tomando conciencia, o sus asesores en materia de salud, o Hugo López-Gatell, que es esta figura, ¿no? Que más o menos conocida, que ha pasado a ser ahora digamos, el protagonista en la pandemia, ¿no? Al lado del presidente, yo diría que con la misma importancia y con el mismo peso específico, porque así se lo ha dado el presidente, pues ha mejorado muchísimo. Y falta, pues cojeamos de un pie, ¿no? Digamos que confiando en que lo sanitario saldrá medianamente bien. No lo sabemos, pero digamos, es lo que esperamos todos. Pues la otra pata o las otras dos patas de la mesa, que son el factor económico, pues ahí, digamos que de esas patas sí está cojeando el presidente. Pero deja mucho que desear en el sentido en el que hay muchísima gente en el desamparo y el presidente parece seguir pensando en las prioridades tradicionales de su campaña y del arranque de su gobierno sin ponerse a reflexionar, yo creo, y a comunicar de manera efectiva
cuáles son los cambios que esta epidemia sí o sí tiene que meter en la velocidad, en el tipo de acciones y en las respuestas que está tomando su gobierno, ¿no? Yo sé que vamos a entrar en unos minutos al tema económico, pero al momento de declarar las actividades esenciales, permitir ciertas industrias única y exclusivamente para alimentar los megaproyectos de su administración, sin poder siquiera poder decir, bueno, vamos a hacer una reorientación seria de recursos al sector salud, a ese sector salud que sí no estaba en buenas condiciones y hoy tiene que enfrentar todavía más presiones de las que tradicionalmente habría tenido que atender. Tienes un presidente aquí que no solo no suspendía los mítines y las giras, sino que además, frente a los positivos de algunos miembros de su gabinete, por ejemplo, o del círculo cercano al presidente, gente presente en las conferencias, ya sean las mañaneras o en las vespertinas de Hugo López-Gatell, de todos modos se negó a suspender la mañanera, se negó a suspender las conferencias de prensa desde Palacio Nacional y se negó, decididamente a aislarse él mismo en ningún momento y lanzaba en contra, ¿no?, estas diatribas políticas de eso es lo que quiere la oposición golpista, que yo desaparezca, cuando en realidad lo único que le pedíamos es que, utilizando todo el capital simbólico que tiene una figura como él, pudiera utilizarla para concientizar a un montón de gente que desafortunadamente todavía piensa que esto no es tan grave, que esto es una gripa, que esto no nos va a dar a todos. Renata Turrent, ¿cómo has visto al presidente López Obrador? A mí lo que me gusta justamente de la respuesta del presidente es que no necesariamente sigue este modelo tan ortodoxo de que a fuerza el presidente tiene que ser el que lleva la batuta, y que en este sentido supo reconocer, y vaya que no siempre los egos en la política no permiten reconocer este tipo de cosas, supo dar un paso para atrás y dejar al frente un equipo técnico que ha hecho las cosas impecables. Y nuevamente, no lo digo yo, la información que se ha dado en México, la transparencia con la que se ha tratado, no lo digo yo, lo dice la OMS, ha sido ejemplar. Alexandra Zapata. Y quiero hacer un par de referencias porque ahorita Renata decía no hay comparativos entre países, y yo creo que si tomamos algunas de las declaraciones que se han dado en México son tan irresponsables como algunos otros ejemplos. Y el del gobernador de Puebla, Barbosa, ha sido yo creo que emblemático en el nivel de estupidez, y veo tu cara, Renata, que coincides absolutamente. Es un gobernador que de arranque empezó a decir cosas incluso mucho peores que lo que ha dicho Boris Johnson, y creo que ahí es donde México también necesitaba voltear a ver los gobernadores. Creo que ya ha dejado de decir ese nivel de estupideces, por plantearlo de manera muy, muy contundente. Pero sí, evidentemente hemos tenido muchísima irresponsabilidad también en cómo se refieren ciertos líderes a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Ahora, en otro punto, y haciendo referencia a lo que decía Lisa de transparencia de estos líderes en el resto del mundo, una de las cosas que México tenía que reconocer desde el primer momento es que al ser un país en vías de desarrollo, al ser un país que no va a poder, que no se puede dar el lujo en muchísimos casos para millones de familias de quedarse en casa absolutamente en cuarentena, eso va a llevar a que en México naturalmente las cifras de contagio sean mucho mayores potencialmente. Entonces, cuando vemos estos ejemplos de mujeres, Angela Merkel, el caso de Nueva Zelanda, que de manera muy abierta dicen tenemos que planear para un escenario en donde el 70%, el 80% de la población eventualmente tenga un resultado positivo. Entonces, esa estrategia que se sigue es una de mucha mayor transparencia, de mucha mayor responsabilidad y de actuar conforme a esas cifras. Eso no lo hemos visto en México. No hemos visto un mensaje desde Secretaría de Salud hablando de un porcentaje, 80% de los mexicanos contagiados y cómo se vería eso. Y más en un contexto en donde 1 de cada 10 mexicanos tiene diabetes, que es una de las precondiciones que empeoran muchísimo esta enfermedad. La mortalidad. Claro, la mortalidad de esta enfermedad. Sí hemos escuchado de manera muy transparente el hecho de que esto es un factor de riesgo en México, pero ¿cómo vamos a generar un ambiente en donde eso se pueda atender de manera responsable en el sector salud? Todavía no queda claro. El siguiente punto en términos de transparencia que creo que ha generado muchísimo ruido
es toda esta negociación y en donde COFEPRIS se ha rehusado a aceptar la importación de diferentes pruebas. Me parece que ahí hemos visto una responsabilidad y una lentitud que no se debería estar dando en un momento de crisis como este. México sigue siendo uno de los pocos países que no permite la entrada de pruebas serológicas que potencialmente podrían empezar a detectar mexicanos que tienen algún grado de inmunidad y que pudieran empezar a reactivar la economía. Las pruebas siguen bloqueadas. Sabemos y corren en redes sociales anuncios de cómo se están administrando las pruebas. El mercado negro crece cada día que COFEPRIS sigue bloqueando estas pruebas. Hubo mucho forcejeo entre qué laboratorios podían administrar estas pruebas. Entonces, todo eso no abonó a una estrategia clara de absoluta transparencia de tratar de acercar pruebas a los mexicanos que las necesitaban. Me sumo a algunas de las cosas que ya se dijeron para no repetir sobre lo que hubiéramos querido ver de un presidente que toma esto en serio, que acepta ponerse gel antibacterial en las manos cuando va a subir a la mañaneras en donde no se respeta la sana distancia, en donde todavía están ahí los reporteros y donde se dan juntas sin asumir algunos de los protocolos que el propio subsecretario Gatell estaba pidiendo que se asumieran. Yo no creo que la comunicación del presidente ha sido acertada en términos no solo sanitarios, sino económicos, y creo que ahí ha habido un discurso muy negativo. Ahorita podemos entrar a esa parte, Carlos. Ya ahorita entramos a eso. López-Gatell, ¿qué te parece el liderazgo de López-Gatell, Alexandra? Creo que es el rockstar de la 4T. Suspira, Alex, al principio. Sí, mira, suspiro y... el gran engañabobos de los números. ¿Qué es López-Gatell? Yo creo que afortunadamente para el país hemos tenido a un médico que ha estado comprometido en dar información todas las mañanas y todas las noches y prácticamente todas las mañanas. Celebro que sea un equipo médico el que esté comunicando esto. Celebro que desde muy temprano empezó a hablar del quédate en casa, aunque el presidente no estaba escuchando a su propio subsecretario. En términos de las cifras, creo que en unos meses, cuando regresemos a ver qué se estaba reportando contra la realidad que estaba viviendo México, nos vamos a encontrar con una irresponsabilidad monumental en cómo se están reportando las cifras. Yo creo que muy pronto vamos a ver que las cifras de gobierno federal y del subsecretario López-Gatell no cuadran ni siquiera con entidades como la Ciudad de México. Nada más en resumen, qué bueno que hay un doctor que está dando información a la ciudadanía. En algunos momentos ha sido muy acertada su comunicación. En el punto de las cifras, creo que va a ser desastroso y enorme la irresponsabilidad de López-Gatell. María Scherer, ¿cómo la ves tú? López-Gatell. Pues me parece un personajazo. Y déjenme explicarme. Uno de los grandes faltantes o de las grandes ausencias en el gabinete de López Obrador como conjunto había sido esta falta de pericia técnica. Y entonces cuando viene la gran crisis de la pandemia, pues se sacan de la manga porque el secretario de Salud es poco menos que cero. Y aparece este personaje, ¿no? Que tiene, creo que como todas las personas, como todos los seres humanos en el mundo, hay su parte nebulosa, ¿no? Hay quien dice, creo que esta es una parte muy política, ¿no? Pero los calderonistas lo acusan de inepto, de ineficiente, de que si lo sacaron de la jugada cuando la influenza, pero creo que ahí hay un componente político. Lo que nosotros podemos ver todas las noches a las 7 es una persona con solvencia técnica, con una muy buena capacidad de comunicación, un tipo que se expresa bien y que además hace accesibles temas complejísimos para la persona de a pie, ¿no? Para las personas que no tienen estos conocimientos o incluso hagamos a un lado lo médico, ¿no? Y aquí voy a discrepar de lo que decía Alexandra. Yo creo que las cifras
no dan más certeza o no dan menos certeza de la gravedad de la pandemia a las personas de a pie, insisto, ¿no? Creo que el asunto de las estadísticas y de los números, y si cuadran o si no cuadran, ya son más de llamado círculo rojo, ¿no? Creo que a las personas se les da un mensaje suficiente de gravedad cuando el gobierno le destina 1 hora todas las noches a este personaje a hablar de la pandemia. Creo que fue con muchísima carisma, ¿no, María? Además, de acuerdo, además es un tipo carismático, no solo solvente, y además se expresa bien y simplifica temas realmente complejos. Creo que esa es la seguridad. Ha sido muy constante en sus mensajes él, muy coherente. Quien lo ha sacado de balance ha sido su jefe. Y por supuesto que López-Gatell ha cometido estas pifias, ¿no? Como lo de que no es fuerza de contagio y algunas otras. Pero por Dios, ¿quién hablando 1 hora todos los días en cadena nacional no va a cometer un error? Pero María, perdón, nada más una pregunta rapidísima. ¿No crees que hay una diferencia en términos de qué tan en serio lo toma la población cuando sabe que hay una cifra de 171,000, como se reportó ayer en la noche, o 2 millones de infectados en México? ¿No sientes que hay una diferencia en términos de comunicación hacia la población escuchar esas dos cifras tan distintas? Con las muertes es la única. Pero Renata, las muertes están subestimadas también. ¿Cómo sabes? Es que no da ni una evidencia. Es súper irresponsable salir a decir que se está mintiendo con los datos. Es súper irresponsable. No hay ni una sola evidencia. No hay ninguna evidencia de lo que las discrepancias entre los estados. Ya se explicó 500 veces en lo que sucede. Y no sé, no quisiera perder tiempo en qué, pero en la explicación, pero básicamente es que los estados tienen que reportarla. Pero no me estás ofreciendo al público ninguna evidencia de lo, y a mí me parece súper irresponsable acusar a alguien de que está, porque aparte no solamente es acusar a López-Gatell, es acusar a todo el cuerpo médico que si estuvieran registrando malas muertes serían los camilleros, los enfermeros, los doctores, todos sería un complot completo de toda esa gente mintiendo para no reportar las muertes. Entonces, a mí me parece gravísimo decir que no, o sea, sin ninguna evidencia alguna de eso. Alexandra. Es que quiero contestar algo que había preguntado. A ver, venga, María. Yo insisto, yo pienso que las cifras, ¿no? Que los números no son tranquilizadores para millones de personas porque no los comprenden. O sea, pienso que es mucho más efectivo un mensaje claro, un mensaje simple, que se repite absolutamente todos los días. Creo que incluso las cifras, tan duras como son las cifras, presentadas de una manera o presentadas de otra manera, ¿no? O sea, por ejemplo, presentado el dato en sí mismo o el porcentaje de contagiados con respecto a la población, pues puede parecer un número muy chiquito, ¿no? Sobre la subestimación de los contagios y de las muertes, sobre todo. Yo creo que la evidencia sigue acumulándose. Hay nombres, apellidos de pacientes, de familiares que reportan que sus familiares se mueren. Está en tu reportaje que acabas de sacar en Latinus, Carlos. Familias de pacientes que saben que no se aplicó la prueba, mueren los pacientes, se registran como neumonías atípicas, se registran con otros padecimientos. Esa cifra está creciendo. Evidentemente no se tienen los datos todavía de INEGI de cuántas son las muertes. Eso lo vamos a tener en varios meses cuando se publiquen las cifras. Pero los testimonios están ahí, Renata, y yo creo que sí tenemos que voltear a ver qué está sucediendo con todas las muertes que no se están diagnosticando, con todos los casos que se empiezan a complicar y que no se están documentando con COVID. Y ahí sí, yo creo que decir que no creemos en las familias, los pacientes, la prensa, es igual de delicado y de preocupante. No hay evidencia alguna, lo que estás diciendo es anecdótico y no hay evidencia alguna, es súper irresponsable. Híjole, Lisa Renata, Sánchez, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que Hugo López-Gatell es uno de los mayores activos del gobierno federal en este momento.
Tan así que hoy, por ejemplo, Mario Delgado tuiteaba, ¿no?, que no van a tener un periodo extraordinario porque ya consultaron a Hugo López-Gatell y Hugo López-Gatell les dijo que no, y entonces pues no es que no hubiese votos suficientes o no es que no hubiese quórum suficiente para pasar la reforma de control presupuestario que quería el presidente, es que Hugo López-Gatell dijo que no. Entonces, ese gran activo que se va a poder utilizar para lo sanitario, como para lo económico, como para lo legislativo, hay que reconocerlo. Oye, hay que empezar a usar eso con los hijos, ¿no? O sea, cuando uno te vengan y te voy a preguntar a Hugo López-Gatell. Fíjate que López-Gatell ya dijo que no, y se acabó. Yo creo que además genera muchísimo menos rechazo entre los sectores que tradicionalmente rechazan la imagen de Andrés Manuel López Obrador por ser un líder tradicionalmente, digamos, como de estas movilizaciones de calle o los que lo llaman populista de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces Hugo López-Gatell viene a refrescar esa imagen. Es una persona joven, es una persona dinámica, es una persona que sabe explicar, que sabe significar y que al mismo tiempo nos está dando la personificación de la paciencia. Porque es un tipo que también hay que reconocerle que aguanta cualquier cantidad de preguntas brutas, repetitivas, dirigidas, que no son preguntas sino comentarios. No sé si van a tener su Hugo López-Gatell en lo económico. Eso sí, por ejemplo. Vamos de una vez a lo económico, ya que estás encarrerada en este asunto, Lisa. A ver, hablaban hace un rato de toda la economía informal que hay en México, la dificultad de la gente que está en la economía informal para el quédate en casa. México rankea como uno de los países que menos porcentaje de su propio Producto Interno Bruto está dedicando al plan fiscal de apoyo, de rescate. Ha habido una confrontación abierta con los empresarios por parte del gobierno del presidente López Obrador. Preguntarles en este sentido, más allá de la especialidad económica, que pues obviamente ninguno de nosotros es especialista en el tema del análisis de las cumbres, yo le hago el cuento, ¿no? Pero a lo que voy es, la elección del 21, ¿creen que se va a tratar de la pandemia? Y en ese sentido siente que se está jugando en la pandemia López Obrador, la mayoría en el Congreso, y lo económico en particular va a ser la medida para evaluar si lo hizo bien o lo hizo mal el gobierno. Lisa, ya que estabas encarrerada. Híjole, depende, porque no se nos puede olvidar que Andrés Manuel López Obrador es un genio de la comunicación y logra muchas veces tener mensajes que a la gente le llegan exactamente en el contrasentido en el que deberían llegarles. Yo te diría que lo económico sin duda alguna va a ser un gran factor decisivo en el 2021, porque lo económico nos va a pegar y nos va a pegar muy fuerte y nos va a pegar mucho más fuerte que a otras naciones de capacidad productiva, tamaño y economía similar, por muchos motivos, ¿no? Porque ya traíamos una dependencia en el tema energético, porque no teníamos necesariamente un buen pacto fiscal, porque nos tardamos en tomar medidas fiscales y más bien tomábamos medidas para fomentar la liquidez de la economía mexicana a través, por ejemplo, de la autonomía del Banco de México, que ha sido una de las cosas que en términos económicos sí me ha gustado mucho. Un Banco de México que ve que Hacienda se tarda, que el presidente se tarda y que sale e inyecta liquidez un poco para mantener no solo el valor de la moneda, sino también suficiente dinero circulante como para que no tengamos que enfrentar todavía mayores choques a los que ya vamos a enfrentar. Yo sí creo que la medida, digamos, las respuestas han sido también muy tardías y han llevado toda esta confrontación de la que tú hablas con un sector empresarial que ha intentado explicar de alguna manera que no está pidiendo digamos, un rescate por falta de solvencia, sino más bien medidas que les permitan tener el dinero líquido para continuar con sus transacciones de compra-venta de servicios o de bienes, en lo que la demanda vuelve a crecer, en lo que retomamos un mínimo de normalidad, y específicamente el apoyo a sectores que van a estar sumamente castigados, como es el sector turismo, el sector servicios y el sector de la construcción. María. No creo que para nada la elección se vaya a tratar de la pandemia. Lamentablemente somos un país de memoria corta y creo que para mediados del 2021, cuando se celebren las elecciones intermedias, ya vamos a estar todos en otra cosa. Lo que sí creo que va a ser definitivo es el asunto económico y el asunto de seguridad, Carlos, que no hay que perder de vista. Pero
Bueno, creo que no hay mucho que abonar al tema económico y a lo que ha dicho Lisa. El gobierno ha tomado medidas insuficientes que se quedan muy cortas. El presidente López Obrador ha estado desde el inicio de su gobierno muy enfocado en atender a ciertas poblaciones, ¿no? Y en este caso son poblaciones que quedan fuera de estas fuerzas gigantes productivas, ¿no? Hay mucho dinero para los jóvenes que están estudiando, hay mucho dinero para los ancianos, pero todas las fuerzas productivas que están en el medio, pues están desamparadas. Tiene López Obrador dos ventajas. Su partido está en el poder y lo seguirá estando. Todo el dinero que está destinando a estas poblaciones, pues son la mayoría de la población de este país, ¿no? Más de la mitad de la población de este país es pobre. Lisa, ¿cómo ves? Yo la veo terrible. La verdad es que veo, sobre todo porque lo que decía María, que hay muchísima gente que requiere ahorita un apoyo inmediato que no está dentro de los padrones de beneficiarios de los programas sociales del presidente, ¿no? Hablábamos de las personas en informalidad, hablábamos sobre todo de muchísimas personas que perdieron su empleo y no encuentran un seguro de desempleo, como sí podría haber, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en donde 3 millones de personas hicieron su solicitud para este seguro en la última semana, una cosa por el estilo. Y veo eso, veo tardanza. No es que no haya habido medidas, y eso sí hay que dejarlo bien claro. La posposición, por ejemplo, de las declaraciones de personas físicas por 3 meses, o los anuncios de los créditos chiquititos que hicieron a partir del Seguro Social, o el tema de que no se recortan los fondos de los programas sociales. Pero hay un montón de beneficiarios que se están quedando afuera, que sí requieren medidas muy, muy, muy específicas. Y también veo una contradicción entre el discurso de gobierno que al sector privado le pide no recortar salarios, no despedir gente, no sé qué, y que por el otro lado está pidiendo voluntariamente a sus colaboradores quedarse sin derechos laborales adquiridos, como podría ser el tema del aguinaldo o el tema de las reducciones salariales, lo mismo que la desaparición de sus estructuras y el recorte del gasto operativo. Renata. Creo que me echo nada más un pasitito para atrás antes de empezar a hablar sobre lo que pienso del plan económico de la presidencia. Y creo que sí vale la pena nada más recordar que el contexto en el que otra vez nos agarra el COVID sí es un contexto también económico muy, muy complejo. Uno, por las desigualdades estructurales que se hicieron muchísimo más graves durante el periodo neoliberal. No quiero caer en la palabra con N, pero pues sí, los números no mienten, y que deja al 50% de la población, como bien decía Lisa, desprotegida en la informalidad y muchísimo más vulnerables. Eso por un lado. Y por el otro lado, con una deuda tremenda que pasó del sexenio de Calderón, entre Calderón y Peña Nieto, la hicieron 5 veces más grande. Entonces nos deja muy poco como país margen de maniobra, ¿no? Y eso es parte del contexto que se tiene que creo que entender. Ahora, número 2, creo que más que se hayan tardado en tomar las decisiones económicas, ayer o antier salió una buena entrevista en El País de Herrera, donde justamente hablaba de que no necesariamente es que se estén tardando, sino que han estado dando paso a pasito, y que fue mi lectura inicial y coincido con, bueno, más bien se parece a lo que ayer sacaba Herrera, en el sentido de que no es lo mismo ser, no nos vayamos ni siquiera tan lejos, ¿no? En el mismo país, no es lo mismo ser Nueva York que ser Los Ángeles y tener el número de muertes. Entonces, creo que la apuesta del gobierno federal es dar pasos necesarios, que es arriesgado, sí es arriesgado, y ya veremos en la evaluación en retrospectiva si fue demasiado tarde o demasiado temprano, pero también nada más como parte del análisis, entenderlo como se están tomando las decisiones paso a pasito para no tener que poner, digamos, toda la carne al asador sin saber necesariamente de qué manera nos va a pegar la crisis. Definitivamente sabemos que las soluciones como las de Fobaproa o la manera en la que se trató la crisis del 2008 y 2009, no hay evidencia en el mundo donde salvar a las grandes empresas te deje una sociedad más justa, ¿no? Y que no afecte a la gente más abajo. Entonces, aquí la apuesta es distinta, aquí los apoyos son
para la base, el 70% de la población va a recibir apoyos del gobierno, probablemente no suficiente porque desgraciadamente no hay lana, pero por lo menos para subsistir. Y entre todos estos planes, lo que mencionaba Lisa de las ciudades. Déjame te interrumpo un segundito, Renata, va a preguntar, ¿crees que se juega López Obrador la elección del 21 o más allá? Hay quien dice que con esto ya se acabó el sexenio. No creo, o sea, ¿Ni una ni otra? Definitivamente no se acabó el sexenio, sí creo que va a influir muchísimo en el 21. Alexandra, desde tu punto de vista, ¿se juega la elección en esto el presidente o se juega el sexenio incluso? Yo creo que se juega la elección sin duda. Ahora, lo que le salva, y estoy de acuerdo ahí con María, es que la oposición está completamente desarticulada. Entonces, aunque veamos un desastre en los siguientes meses, sí tendría que haber una oposición que capitaliza sobre ese desastre y no lo estoy viendo. Ahora que hablabas, Renata, de esta estrategia de paso a paso, yo creo que es la peor estrategia que podría tener México. Los mexicanos tienen que tomar decisiones todos los días de cómo afrontar esta crisis del lado económico. Las pequeñas empresas, medianas y grandes, tienen que tomar decisiones, y el esperar saber si en una semana y media Secretaría de Hacienda anuncia algo distinto no es suficiente y no de ninguna manera genera la confianza que se tiene que estar generando en estos momentos, y la confianza que hemos visto y que se ha celebrado en otros países y en ejemplos internacionales en donde salió el gobierno a decir: estamos con ustedes y vamos a hacer todo lo posible por tratar de preservar los empleos. Yo sí te diría que estoy casi segura que cualquier empleado en México diría: prefiero tener un empleo formal que estar en un programa social recibiendo 1,000 pesos al mes, cuánto tiempo dure eso, ¿no? Y yo creo que ahí es la diferencia de tener una estrategia clara y contundente de salvar estas pequeñas, medianas empresas, y lo opuesto de crear un estado en donde todo el mundo esté en un programa dado de alta en un programa social, que sería una tragedia y algo que no queremos en México. No solo eso, yo creo que también vivimos en un país en donde los padrones están llenos de inconsistencias, en donde no ha habido una estrategia y no tenemos claridad de que esos padrones sean certeros y que se estén dando de alta a las personas sin corrupción, etcétera. Entonces ahí hay una serie de retos y de incertidumbre monumental también. Yo quisiera ser tan optimista como María de pensar que todos vamos a estar en otra cosa el próximo verano. Yo creo que vamos a seguir batallando las consecuencias económicas, vamos a seguir con muchísimos mexicanos sin empleo. Las consecuencias en seguridad que eso va a tener van a ser importantísimas también. Y yo pienso todos los días en alguien que trabaja en una cocina, en una fonda, y cómo esa fonda pierde todos sus ingresos y todos esos empleados se quedan sin trabajo, unos trabajadores en una estética lo mismo. Cuando se destruye ese capital, no es que mañana vayas a levantar la cortina y todo regresa a la normalidad. Se destruye el capital y volver a establecer esos empleos toma muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo que me angustia rumbo al final de este año, rumbo al próximo año, rumbo a reconstruir el México que yo creo que todos en esta llamada queremos ver, ¿no? Oigan, yo no le veo problema a que el 70% de la población esté en programas sociales, me parece excelente. Y dos, no toda... No, con un ingreso universal increíble, no en vez de un empleo, Renata. Espérame, no en vez de un empleo, por supuesto que no, pero pues la realidad es otra. Entonces, de que tengan un programa social a que no tengan nada, pues que tengan el programa social. Y dos, eso que mencionas de que no toda la gente preferiría saber o tener el plan económico ahí muy claro, eso hay datos y acaban de salir, y no, 2 de cada 3 mexicanos está de acuerdo con la propuesta económica del presidente. Entonces, no, creo que más bien las élites de poder siempre sí quisieran tener muy claro y sí quisieran tener un plan diferente, pero la mayoría de los mexicanos, 2 de cada 3, lo que dicen las estadísticas, está contento con el plan económico del país. Lo que dice Renata es cierto, ¿no? También está mayoritariamente aprobado su plan económico, pero yo creo que eso pues no significa gran cosa. Lo que pasa es que los mexicanos tenemos un trauma, ¿no? Los mexicanos de cierta edad pues sí tienen el trauma de los endeudamientos de sexenios anteriores, que son, bueno, que llevaron a la ruina al país sistemáticamente. Una natural que si se les pregunta
pregunta a las personas si quieren que el país se endeude, pues todos decimos que no. La cuestión es que ahorita no hay más remedio. Y solo quería decir, Alexandra, yo no es que sea optimista. Estoy segura que en junio vamos a estar en otra cosa con respecto al virus, no con respecto a lo económico. Eso nos va a tardar. Okay. No tengo ninguna duda. A ver, les hago una última pregunta que es rapidísima. ¿Cómo sale López Obrador de esto? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Sale al alza, sale tablas o sale a la baja? Renata. Creo que se va a poder profundizar la cuarta transformación. En el corto plazo puede ser piedroso, pero a largo plazo creo que se puede profundizar tanto con los programas sociales como con una de las apuestas más grandes del presidente, que era mejorar el sistema de salud. Creo que se va a poder profundizar. María. Pues depende, Carlos. La verdad es que creo que se precipita quien dice que se acabó el sexenio a 1 año y medio con todo y está. O sea, López Obrador es un político como hay pocos en este país, ¿no? Y no necesariamente lo digo en términos positivos o comparativos. Quizá ninguno. Pero políticamente es un tipo, yo creo que casi... No, a ver, María, ha sido el protagonista de la vida política más longevo, políticamente hablando, o sea, era el principal opositor de Fox, el principal opositor de Calderón, el principal opositor de Peña y ahora el presidente. Es decir, ningún político mexicano ha tenido en este siglo la relevancia que ha tenido López Obrador. Eso lo vuelve un político extraordinario, te guste o no te guste, o te guste en parte y te disguste en parte. Y ahora, la otra característica que tiene López Obrador que no se le puede negar es su genio comunicativo, ¿no? Tiene una capacidad para remontar temas, para poner temas que no importan absolutamente nada sobre los temas de interés nacional y sobre lo primordial. En materia también electoral, operativa, pues tiene una capacidad gigantesca y ahora tiene el Partido del Estado. Entonces, me parece que yo ni siquiera a esas alturas apostaría que va a perder la elección intermedia. ¿Qué dice Lisa Sánchez? ¿Sale al alza, a la baja o sale tablas? Yo creo que le va a afectar de manera muy estacional, es decir, cuando verdaderamente lleguemos al fondo de esa crisis económica que está en todos lados anunciada, yo creo que va a haber un disgusto muy grande y además completa y absolutamente real, ¿no? Es decir, va a ser correspondiente con el tipo de ingreso o las capacidades económicas y de superación que tenga la gente en ese momento para hacer frente a necesidades tan básicas como la alimenticia. Pero justo coincido, y eso era lo que intentaba decir en la pregunta anterior, que Andrés Manuel siempre tiene la capacidad de decirnos, de voltearnos el mensaje, ¿no? Y eso es muy esperanzador para mucha gente que va a salir de todos modos a votar en términos positivos por Morena en el 21, como el hecho de decir, pues nosotros teníamos todo el plan y estaba todo pensado para que pudiéramos remontar esto, pero nos vino el COVID y nos vino el COVID, se tomaron estas decisiones y ya no fue nuestra culpa, ya fue una externalidad justo, ¿no? Una externalidad que no tenía nada que ver con nosotros, entonces no sancionaremos, creo yo, tan severamente las decisiones del gobierno, porque frente a un virus que vino de fuera, habrá gente que pondere la capacidad o las posibilidades distintas que podría haber tenido el presidente para reaccionar de otra manera. Cuéntanos, Alexandra, ¿para arriba, para abajo o sale tablas? Yo creo que el hecho de que el presidente tiene la mayoría, las gubernaturas en muchos estados, etcétera, es una navaja de doble filo. Al final se empieza a volver más complicado que diga y que culpe a los demás, aunque yo creo que el discurso de culpas del pasado va a seguir rumbo al 2021 y hacia adelante. Lo que sí anticipo, Carlos, es una polarización en el mensaje. Creo que rumbo a la elección del próximo año, el presidente va a salir a decir que la culpa de la pérdida de empleos es del sector privado, que ellos fueron los que hicieron las reducciones en nómina, etcétera, y yo creo que ese tipo de discursos le hace muchísimo daño al país. Hay un reto de comunicación gigantesco en términos de cómo balancear eso, y yo quisiera ver un discurso unido de que si no sumamos todos los esfuerzos de todos los lados y de todas las trincheras, México difícilmente se va a poder recuperar de esto en el mediano plazo, pero me preocupa mucho que no se dé así.
Ahora, hay un tema rapidísimo que es el de inseguridad que mencionaba también María. En todos los países hemos visto una reducción significativa de los delitos, menos en México. Ni el homicidio baja, ni el robo baja, ni la violencia baja, y por el contrario, otros indicadores como la violencia de género suben. Entonces vamos a tener que tomarle muy bien la temperatura al tema de inseguridad, porque eso es algo que sí le puede afectar más al López Obrador, porque ya lo traíamos en sondeos de la última década, siempre está compitiendo con lo económico como la principal preocupación del electorado. Renate, ¿vas a decir algo? Lo de la violencia de género sí pasa en todos los países. Es cierto que aquí no ha bajado porque estamos venimos de una guerra, pero lo de la violencia de género pasa en todos los países. Bueno, sí, no en todos. Yo me refería, en todos, en eso estamos de acuerdo, pero yo lo que me refería es que en países incluso, ¿no?, de altísimas tasas de letalidad como Centroamérica, el homicidio baja. En México no lo estamos viendo así. Sube también ciberdelincuencia, sube también robo a casa habitación y sobre todo con violencia porque las personas están en sus hogares. Muchísimas gracias, María Scherer. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias por enlazarte con Latinos. Gracias a ustedes. Gracias, Alexandra Zapata. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta Lisa luego. Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a todas y a ti también. Renata Turrent, qué gusto saludarte. Que te vaya muy bien. Cuídate. Igualmente, quédense en casa y que estén sanos y sanas todas. Adiós. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias a todas. Un gusto conversar con ustedes como siempre.